Buenas, querido público, yo soy Henry Uriel Bustinza Torres y voy a presentar el tema de mi artículo: análisis comparativo de uso de drones para servicios en diferentes países. Pasamos al primer caso. Casos en la agricultura. Se probó en varios campos el uso de drones, la implementación de drones en la agricultura, y el caso en concreto que yo tomé fue en Colombia, no muy lejos de acá, en un cultivo de papas. En este cultivo había muchos problemas, tanto el clima como el terreno no era muy fértil, las plagas y las enfermedades que le daban las plantas, pues era muy difícil estar viendo planta por planta cuál era el problema que tenía cada una. Mayormente solo se veía un terreno, unas cuantas, y más o menos a eso, pues, digamos, a estas tres le faltan agua, entonces a todo el terreno le faltará, y le echaban a todo el terreno agua, lo cual provocaba que algunas se sobrehidraten, y así con varios casos. Entonces se implementó el dron, en este caso, y con la ayuda del dron y luces espectrales se pudo identificar los problemas que tenía cada pequeño sector. Para ser más específico, se podía ver si un pequeño sector, unas 3-4 plantas, no tan exagerado, pero es la idea, si tenían hidratación o si le faltaba agua, si tenía mucho abono o si les faltaba, si tenían tal vez una plaga o si tal vez estén estresadas. De esta manera, como se puede apreciar en esta imagen, el dron devolvía una foto con las luces multiespectrales, donde se podía apreciar por el color, de la imagen, cuál era el problema. Depende del color que era, pues hay tres principales: rojo, azul y verde. Dependiendo de la intensidad del color, se podía saber específicamente cuál era el problema que tenía ese pequeño sector. Con esto, el dueño se ahorró mucho dinero, pues no tenía que echarle abono a todo un terreno, una hectárea, tenía que echarle el terreno, sino solo a las que necesitaban. Igual se les echaba agua solo a las que necesitaban. Se les echaba herbicida a las malezas, o se veía las plagas, pero solo de las que se necesitaba, no de todo el terreno, no se generalizaba tanto como antes. Esto ayudó no solo a que el mismo dueño ahorrara dinero, sino que también ayudó a que el producto, que la papa, fuera de mejor calidad. Pasamos al siguiente caso: drones usados en la milicia. Como algunos sabrán, los drones se inventaron pues con fines militares. El invento fue hecho para la guerra. Se puede apreciar de acá que los drones son de diferentes tamaños. Como puedes ver en esta imagen, acá están unos soldados y atrás no es un avión lo que se puede apreciar, sino es un dron. Y algunos se preguntan por qué tan grandes. Pues el tamaño de los drones y así como su estructura depende del uso que se le vaya a dar. El uso de los drones en la milicia, la gran mayoría fue para barrer terrenos, así como para ver bases enemigas, no identificarlas o ver soldados, más que todo para barrer terrenos y ese tipo de cosas. Y para los que se pregunten si se usaron con fines de asesinato o de matanza, pues sí hubo algunos, pero un copiloto tiene que estar atrás controlándolo. Todavía no está permitido, o todavía no es completamente legal el hecho de que un dron automáticamente identifique y mate a cierto sujeto o a cierto tipo de sujetos. El uso de drones, como se puede ver acá también en la milicia, pues tiene diferentes tamaños y una gran variedad de formas, dependiendo de lo que vaya a desempeñar. Algunos tienen una forma muy peculiar para evitar ser detectado por radares. Hay otros que son más grandes, pues para llevar para llevar reservas de comida o así de munición o de armas. Depende de la función que vaya a hacer, el tamaño y la forma cambia. Se adapta a lo que se necesite. Este caso pues es más en Estados Unidos y un poco en Rusia también, pero es un poco más global. No es tan como los anteriores, no los he hecho en un solo lugar, sino este es más general. Siguiente caso: drones en casos informáticos. Este es un poco más peculiar, pues es muy polémico. Algunos dirán es muy bueno y otros dirán es muy malo. Algunos dirán tiene que hacerse ya y otros dirán pues no se puede dar. ¿Por qué? Dirán algunos y otros ya me entenderán. Pues los drones para usos informativos pueden ser muy útiles. Pongamos un caso: ocurre un terremoto y ahí se derrumban muchas casas. Mandamos un dron a que
a que patrulle el terreno afectado y vamos a poder apreciar mucho más de cerca qué es lo que ha pasado, cuáles son los edificios que se han derrumbado y si todavía hay supervivientes, dónde están. Se puede apreciar mucho más de cerca que con un helicóptero. Eso es muy positivo y nos ayudaría mucho, no solo en el caso de terrenos, ¿no? En caso de desastres naturales como es el terremoto, sino también en incendios o otros tipos de desastres que puede darse. Pero ¿cuál es la parte mala? De hecho, irónicamente, el primer uso que se dio en 2010 para el periodismo, para información, fue fotos exclusivas del artista Paris Hilton. Obviamente estas fotos fueron hechas sin su permiso. Y acá pues resalta lo negativo, que la farándula también es un medio de comunicación y de hecho es uno muy popular en estos tiempos. Los drones se pueden utilizar pues para invadir la privacidad de artistas sin ningún consentimiento. Sería dar rienda suelta pues a las invasiones de privacidad. Y aunque sería el reglamento, que el reglamento se está dando para los drones, las normas todavía se siguen dando, se siguen creando, todavía no están completamente hechas. Aún así, no evitaría que muchos hicieran actos ilícitos sin importar las consecuencias, ¿no? Invadir la privacidad de su exnovia o invadir la privacidad pues de un artista por conseguir un buen dinero, pues todos sabemos acá que las fotos exclusivas dan una buena cantidad. Siguiente caso. Caso de exploración de terrenos. Este ya es un poco más que cualquier se hubiese ocurrido, yo diría. Pero es muy útil el dron en lo que es exploración de terrenos. Es muy importante y lo mejor es que el dron es muy eficiente. El dron sobrevuela y puede ver una gran extensidad del terreno que los hombres o los humanos en sí se demorarían mucho tiempo. El dron lo hace en 10 minutos, 5 minutos, en la mitad del tiempo, depende del dron, qué tipo sea, así como la extensión del terreno. Pero ya yo he explicado esto hace un par de temas, porque como sabrán, el terreno donde estaba el cultivo de papa, pues es un terreno y estaba haciendo un barrido de terreno, simplemente que estaba usando luces espectrales, un instrumento especial para la función que se le quiere dar. Y también lo que he dicho de los militares, que se usaba para ver los terrenos, revisar si había enemigos, si había bases, si había algo. Eso también es barrido de terreno. Podría decirse que casi todos los usos que se mencionan tienen algo que ver o tienen al menos una mizca de parecido o algún ejemplo que se puede usar de exploración de terrenos. Siguiente caso. Drones en el uso civil. Este es un caso un poco más peculiar y parecido al de los medios de comunicación. Pues el uso civil es más que todo para usarlo un dron como juguete o para hacer grabaciones o para usarlo como cámara de diferentes ángulos. Ya cada quien sabrá si alguna vez habrá usado un dron. Pero algunos dirán, ¿y este caso qué tiene malo? ¿Qué puede pasar? Pues el hecho es que todavía las normativas, como ya he mencionado hace un momento, las normativas se siguen dando. Porque los drones pues todavía no están totalmente, por decirlo así, legalizados. Bueno, depende del país en el que hablemos. En Estados Unidos todavía tienen muchas normas, ¿no? Un ejemplo, no estoy seguro, pero hay cierto número de altura que puede llegar un dron, no puede llegar a más. Y así entre otras. Pero por ejemplo en Perú no hay esas normas. Uno puede comprarse un dron y usarlo como le dé la gana. No le van a decir que mira que esto o que el dron está decomisado, que vas a ir una noche a la cárcel por usarlo de esta manera. No. En otros países sí se da. ¿Y por qué? Algunos dirán, ¿por qué habría reglas o por qué estaría mal usar un dron, ¿no? Como juguete? Pues se pueden usar de formas ilícitas y como tapadera decir que simplemente es un uso civil. Uno puede estar en un parque sobrevolando su dron tranquilamente y puede estar tomando fotos ilícitas de un artista o de su exnovia o de quién sabe quién. Y él simplemente está diciendo que lo está haciendo sobrevolar, que está jugando con el dron. Entonces, el espacio aéreo es lo que más se tiene que ver en este tipo de casos. Es lo que más atenta contra el uso civil de los drones. El hecho de que se puede usar para otros usos que no sea la diversión o la recreación, sino ya usos ilícitos.
Y con eso concluyo mi tema. Muchas gracias. Corro, ¿no?